Bien, vamos a comenzar con la... vamos a comenzar con esta clase, la número 5, sirviéndonos unos a otros. Sirviéndonos unos a otros. Este es el paso 5, ¿sí? Estuvimos viendo durante las clases pasadas todas una serie de lecciones y estudios relacionados al trato unos hacia los otros, basados en un tema fundamental, el amor que debe haber dentro de la Iglesia expresado entre los hermanos, el amor entre unos a otros. Y hemos visto que el amor de Dios se transmite, se refleja, se manifiesta a través de la Iglesia de Cristo, a través de los hermanos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hemos visto todas las responsabilidades que nosotros tenemos ante nuestros hermanos. Hemos visto muchísimos pasajes que nos hablan de que debemos animarnos, exhortarnos, enseñarnos, etcétera, etcétera. Atendernos, ser compasivos unos con otros, muchísimos pasajes. En las últimas lecciones estuvimos hablando sobre la importancia que tenemos de siempre estar hablando palabras de ánimo y de motivación a los hermanos, siempre tratando de cuando un hermano está en debilidad, levantarlo, animarlo, con el propósito de que siga en los caminos del Señor, que siga cumpliendo los caminos del Señor, que siga avanzando en el propósito para el cual Dios lo ha llamado, motivarlo a que siga fiel al Señor. También lo podemos motivar a que se aleje del Señor, o lo podemos motivar a que haga cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Podemos motivarlo para cualquier cosa, pero la palabra de Dios dice que debemos exhortarnos, motivarnos unos a otros para el amor y las buenas obras, ¿sí? Y hemos visto toda una cantidad de pasajes y todo eso que corresponde a la lección número 4, el gran ministerio de la Iglesia de motivarnos. Todo esto que hemos visto, de todo lo que tenemos que hacer unos a otros, surge de un mandamiento central y básico, y es el amor. O sea, cómo ponemos en práctica el amor, ¿no es cierto? Y habíamos hablado que no podemos poner en práctica el amor de Dios hacia los hermanos si no tenemos una relación íntima y personal con Dios, si no experimentamos nosotros el amor de Dios de una forma individual. Por eso podríamos decir que el amor de Dios es en un sentido manifestado verticalmente, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿sí? Entre tu persona, mi persona y Dios, y eso sí o sí se tiene que traducir en una forma horizontal, o sea, hacia la persona que tengo al lado, ¿sí? Hacia mi prójimo, hacia las personas que están dentro de mi núcleo familiar, mis amigos, y especialmente hablamos de los hermanos de la iglesia. Entonces, tanto yo como los hermanos de la iglesia estamos ministrándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Y ahora vamos a estar viendo este paso número 5, donde vamos a ir viajando hacia este principio, sirviéndonos unos a otros. ¿Sí? Sirviendo. Es muy importante, hermanos, este pasaje yo creo que es clave porque creo que una de las columnas que sostiene la vida de un creyente es el servicio. Hay un viejo dicho que dice, el cristiano que no sirve
¿qué pasa? No sirve. El cristiano que no sirve, no sirve. El cristiano tiene que tener santidad y servicio. Salvación primero, o sea, primero salvación, santidad y el servicio. Y esto es un desafío, es algo que va más allá de lo que pensamos nosotros, servir café, servir té, servir un plato de comida. Uno cree que servir lo reduce quizás a una actividad que hago el domingo, y piensa que servir es darle alguna ayudita a algún hermano, ¿sí? Hacer alguna actividad, alguna cosita que me piden que haga, yo la hago. Y si bien eso involucra servicio, que son pequeñas cosas que podemos hacer, pero servirnos unos a otros y servir a los hermanos tiene que ser el centro siempre de nuestras vidas. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que estar involucrado el hecho de cómo esto va a servir a mi hermano. Cosa que nosotros muchas veces ni pensamos eso. Nosotros hacemos cosas y que nos parece que están bien para nosotros mismos, pero no nos importa cómo puede eso afectar a la vida de mi hermano. Yo hago lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que a mí me cierra, y si mi hermano si mi hermano queda afectado por eso, no me importa, esto me estoy ocupando de mí mismo. Y esto es lo que más o menos lo que muchos creyentes viven de esa manera, sirviéndose a sí mismo, viviendo para sí mismo y no importándole mucho la vida de nadie. Y el Señor nos está llamando a que cambiemos la mentalidad completamente y que pensemos con una mentalidad bíblica, ¿sí? Entonces, en el paso 5 vamos a ver, escribe falso o verdadero. Servir es solo para los que tienen tiempo. ¿Eso qué será? ¿Verdadero, falso? Falso. Falso. Es falso. Servir es solo para los que tienen tiempo, es falso. Bueno, pero muchos lo creen así, ¿eh? La humildad es uno de los requisitos para servir a otros. ¿Eso qué es? Eso es verdadero. Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros. Bueno, no sé si es tan verdadero eso. Depende. Hay líderes que sí, que buscan cómo servir a otros, pero otros que no tienen ese concepto de liderazgo, de servicio. Y ahora después vamos a hablar un poquito más acerca de eso. No sé si alcanzan a... se me escapa la pantalla. Bien. Vamos a leer Gálatas 5:13, en donde vamos a ver el punto: en Cristo somos libres, pero algunos usan su libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Creen que pueden hacer lo que se les da la gana, solo por el simple hecho de ser perdonado por gracia. En lugar de abusar de esta libertad, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver Gálatas 5:13. Lo tengo yo aquí. Ustedes me dicen si se ve. ¿Lo ven allí? Están las dos versiones, ¿eh? ¿Lo ven? Sí. Dice, por Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor unos a otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la pregunta que tenemos aquí es Gálatas 13, en qué debemos hacer en lugar de usar nuestra libertad para seguir los impulsos y los deseos y lo que nos gusta. ¿Cuál sería nuestra meta? ¿Qué contestaríamos acá? ¿Qué debemos hacer? Es muy simple. Amar a tu prójimo. Bueno, el versículo 13 de Gálatas dice algo más. Servirse los unos a los otros. Servir los unos a los otros.
¿sí? Fíjate que está diciendo, Cristo te salvó para convertirte en un siervo del Señor, y significa servir a los hermanos, servir a las personas de este mundo. Jesucristo vino a servir, vino a ser un siervo, y Él no ha cambiado. Él sigue siendo el Rey de Reyes, pero deja que su iglesia, que sus hijos sean siervos. Justamente cuando estamos sirviendo a nuestros hermanos, cuando nos estamos involucrando en el servicio a nuestros hermanos, estamos usando la libertad que tenemos en Cristo. Amén. Dice, el Evangelio no nos llama al egoísmo, sino al servicio. ¿Por qué? Lo leímos en el versículo 14, recién Javier lo dijo, porque la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está queriendo decir aquí es que nosotros somos personas que nos amamos a nosotros mismos y por lo tanto estamos haciendo cosas a nuestro favor y a nuestro servicio. Entonces, acá el mensaje que está dando es, tienes que ahora mirar a tu prójimo como si fueras tú mismo. Y tienes que servirle como si te estuvieras sirviendo a ti mismo. ¿Sí? Este es un principio muy fuerte, muy impresionante, porque nos está llevando a que miremos la necesidad del otro como si fueran las nuestras. Amén. Esto es lo que de esta manera nos lleva el Señor a mirar a las personas con las necesidades del otro como si fueran las nuestras. Yo he nacido, he sido rescatado, salvado por el Señor, ¿para qué? Para servir a otros. Amén. Amén. Esto es lo que el Señor nos ha mandado. Ahora, las personas, los creyentes, están dando vueltas en la vida pensando, ¿qué haré de mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿En dónde voy a pasar la jubilación? ¿Dónde voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando sea jubilado? ¿Dónde voy a vivir? Y pensamos en nuestra vida. ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo será la película de nuestra vida? Fantaseamos. Y ya la tenemos muy clara. Nosotros estamos en este mundo, en este periodo de tiempo, siendo salvos con un solo propósito: servir a los demás. Servir al prójimo, servir a los hermanos, ser usado por Dios para beneficiar a otro hermano. Esto es algo tremendo, porque nos encierra en una misión, en una tarea que tenemos que hacer. ¿Sí? Y dice, toda la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros estamos, desde que nos levantamos, estamos atendiéndonos a nosotros. Nos bañamos, nos servimos, nos lavamos los dientes, estamos a nuestro servicio. Nosotros mismos nos servimos. Bueno, dice, así tienes que hacer. No está diciendo que vayas a todos los días cortarle el pasto al vecino. No, está hablando de un nivel más profundo. Es decir, ¿qué es lo que Dios me ha dado a mí para que yo pueda dar a mi hermano? ¿Dónde puedo ver una necesidad y yo suplirla? ¿Sí? ¿Dónde hay algo que yo pueda hacer? Para eso el Señor me llamó. Hay algo que el Señor me colocó, me dio, me capacitó para que yo pueda hacer. Y esto es una verdad tremenda. Tengo que empezar a cambiar mi perspectiva de servirme a mí mismo y comenzar a pensar en qué puedo hacer. Quiere que seamos siervos. ¿Por qué? Una vez hablaba con un pastor que estábamos ahí hablando de acerca de cómo a veces cuesta que los creyentes aprendan disciplinas espirituales y mejoren y cambien y crezcan y maduren, pero ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué?
¿Por qué tanto crecimiento y mejorar y cambiar el carácter y recibir el perdón de Dios y recibir la sanidad de Dios y encontrar esa experiencia y crecer en fe y todo eso que estamos experimentando y viviendo y queremos vivir? ¿Para qué? ¿Para qué crecer? ¿Para qué mejorar? ¿Para qué crecer en fe? Para servir al prójimo, para ser usado por Dios, para servir a otras personas, para que la vida de Dios fluya a través de ti y otro sea bendecido. Esa es la meta. Dice, el servicio pregunta, ¿qué puedo hacer por otros? El egoísta pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? El amor nos motiva al servicio, mientras el servicio demuestra nuestro amor. Están ligados. En Mateo 20, 26 al 28, lee Mateo 20, 26 al 28 y resume lo que nos enseña el servicio. Vamos a leer Mateo 20, 26 al 28 y resumir lo que nos enseña sobre el servicio. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el servicio? Vamos a leerlo, lo tengo aquí en la pantalla. Mateo, se lo pongo acá. Bien, ahí tenemos, Mateo 20, 26 al 28. Dice, más entre vosotros no será así. Sí, esto dijo Jesús, ¿no? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos enseña en cuanto al servicio este pasaje? A ver, a alguno de ustedes que opine, por favor. ¿Qué nos enseña este pasaje en cuanto al servicio? ¿Algún pensamiento que ustedes tengan? Pastor, ¿podría hacer el favor de repetir? Yo estoy manejando, por favor. Mateo 26, 28. Sí, por favor. Bien, ahí dice así, lo vamos a leer de vuelta. Mas entre vosotros no será así. Es la continuación de lo que Jesús venía diciendo sobre el enseñorearse de los reyes, etc. Sí. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Bien. una sola palabra, la humildad. Muy bien, sí. Pastor, Sí. yo creo que también, aparte de lo que dice nuestro hermano, es todo lo contrario al razonamiento humano, al egoísmo, ¿no? Que el hombre ha desarrollado durante su vida, el primero, yo soy el primero, tengo que ser el mejor que todo lo demás, ¿no? Y a veces eso nos conlleva a que no actuemos de acuerdo a la palabra, ¿no? De que hay que ser hay que servir a nosotros. No nos preocupamos por el resto, sino por nosotros mismos, ¿no? Sí. De verdad, dice el... Dejar el ego de uno. Exacto. No. Justamente el ego hace que quiera ser grande, ¿verdad? Claro. Y el Señor está diciendo, bueno, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser grande? Bueno, hazte siervo. Hazte siervo. Nos enseña que debemos humillarnos, debemos ser humildes. ¿Sí? Nos enseña que para ser el primero tenemos que ponernos a ser siervos, a servir en lo que sea. ¿Sí? Ustedes saben que yo he sabido que había una iglesia donde
era una iglesia bastante grande, con el que una vez me puse a hablar con el pastor y yo me preguntaba cómo él hacía para poner involucrar a la gente en el servicio, ¿no? Entonces él me decía, bueno, el pastor me decía, nosotros tenemos un gran número de estudiantes del seminario que son estudiantes de pastor, muchos ya se gradúan para ser enseñadores y pastores con mucha capacidad teológica. Y él dice, yo lo primero que hago cuando viene una de estas personas, lo mando a limpiar los baños. Y lo mando a que haga tareas así bien bajas, bien básicas. Y muchos se resisten a hacer eso. Dicen, no, yo soy ministro de la palabra, dicen, ¿no? Y se resisten a ir a hacer servicios pequeños. Y justamente los que aceptan y los que dicen, bueno, a limpiar los baños, a limpiar el piso, cortar la grama, esos son los que después llegan a niveles más altos, a otros niveles de servicio. Y esto impacta mucho, esto es un impacto para el mundo también, ¿sí? Yo en mi experiencia he visto muchas personas que se resisten a hacer pequeñas cosas de servicio, ¿sí? O lo hacen de mala gana. El Señor te dice, bueno, mira, tienes la oportunidad de venir a la iglesia y dar un papel, un volante. Cuando volvamos a la iglesia, damos un volante. Y es un acto de servicio. Es sencillo, es humilde. Hay personas que dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué siempre yo? ¿Y por qué no lo hace otro? Y no le dan importancia y no le ponen empeño y llegan tarde y hacen todo a medio así nomás o sirven por un tiempo hasta que se cansan, después se van y no son fieles, ¿sí? Yo hago la sopa, pastor. ¿Y cómo le parece? Se me hizo tarde la sopa, se me rompió los fideos. ¿Y la sopa? Ay, no sé. Le parece que decir yo hago la sopa, está haciendo una sopa para los hermanos, para los hijos del rey. Hay que poner excelencia, el servicio. Estoy sirviendo a Dios y con amor a los hermanos, ¿sí? Y muchas personas dicen, no, yo esto no lo quiero hacer, no me gusta, no es lo mío. Y Jesús dice, ¿querés ir adelante? Ponete atrás. Así, acá lo dijo clarito. El que quiera ir para adelante, hágase su servidor. Pero bien atrás, no, que bueno, bien abajo. Y vamos a ir más adelante porque Jesús luego, para hablar del servicio, como parece que no entendían mucho, los discípulos no entendían mucho este concepto, Jesús tuvo que hacer algo para que, a ver si te enteras, hijito, lo que te estoy diciendo. Y ahora lo vamos a ver, qué es lo que hizo Jesús. Creo que ya muchos deben estar pensando. Jesús hizo algo que los dejó con la boca abierta cuando les estaba hablando, andá hacia atrás, porque ese es el camino, andá hacia atrás. Comenzá a servir, sacá los títulos, sacá el diploma, sacá la chapa, sacá tu experiencia, sacá todo. Eso no sirve para nada. Ponete a servir, abajo. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Si no, no va a pasar nada. O va a pasar que tengas un cargo, pero no va a valer. Fíjate, porque hay personas que no aplican este principio, igual ocupan cargos y los vemos que están ahí dando vueltas, pero ante Dios un día tendrán su recompensa. Puede ser oro, piedras preciosas, o heno, madera y hojarasca. Esto el Señor Jesús le dice,
¿Qué dirías a la persona que solo se interesa en su propio bien? ¿Qué debe hacer para alcanzar lo mejor para su vida? ¿Qué le dirías a una persona que está lo único pensando en sí mismo, en las bendiciones, en lo que Dios puede darme? Pastor, también la Biblia dice de que el que solamente hace lo que se le ordena, dice siervo inútil, porque solamente hicimos lo que nos dijeron. Yo creo que hay muchos así, ¿no? Que se sirve en la iglesia, pero cuando alguien solamente dice, oh, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Pero yo creo que hay que caminar tal vez un poco más, una milla más, como dice la palabra. Iniciativa propia. Claro. Buen punto, me gusta. Sí, si escuché lo de Mónica, claro, a ver si te entendí. O sea, que a veces solamente hacemos lo que se nos manda hacer. Y no vamos más allá, no tenemos alguna iniciativa, entonces la Biblia dice, cuando solamente haces lo que se te ordena, somos siervos inútiles. Sí. Amén. Claro, sí, es un buen punto porque el siervo tiene que tener la disposición de ir más allá, de hacer algo más. Que no seamos motivados por otros, sino de nuestra propia fuente. Claro. Sí, es un poco, ¿vieron, por ejemplo, la persona que hace exactamente lo que se le pide, pero no agrega nada más, no aporta nada más? Bueno, está haciendo lo básico, lo elemental. Es un buen comienzo, pero la Biblia nos llama a ir un poco más, ver quizás otra necesidad y suplirla. Hacer un poco el servicio sacrificial, ¿sí? Es como decimos, caminar una milla extra. Y esto es algo bien importante, ¿no? Porque fíjense que ahí involucra otras cosas más. Alguien me lo va a reconocer, y mi tiempo, y un montón de cosas. Empieza el egoísmo nuestro. Es un león enjaulado que cuando empezamos a poner todos estos principios, es como que le mojamos la oreja, ¿eh? Empieza a ponerse furioso y no nos deja. La carne no deja que seas un siervo, que seas una persona entregada. La carne, la naturaleza pecaminosa, te va a dar un montón de excusas para que te quedes donde estás. Y no hacer nada. Es más, te va a dar razones para no servir al hermano, para no hacer nada por el hermano. No puedo, no tengo tiempo, esto cuando ya lo hice, ya cumplí. Porque recordemos, tenemos un enemigo que va a estar en contra de todos estos principios, pero muy en contra, no te va a dejar pasar. Es más, cuando terminemos este estudio, lo primero que va a hacer ese enemigo es hacerte olvidar todo lo que hablaste, lo que vimos, porque no quiere que seas un siervo, no quiere que te comportes y te transformes en Cristo. El Espíritu Santo sí lo quiere hacer y lo va a lograr, y es por eso que estamos aprendiendo. Pastor, Recuerda que tenemos un enemigo muy fuerte, sí. yo diría que nosotros tenemos el mejor ejemplo de servicio que es Jesús. Jesús sirvió todo el tiempo y Él ese es el ejemplo a seguir. Nosotros queremos ser como Jesús, entonces si nosotros negamos a servir, no queremos ser como Jesús, estamos negando nuestro llamado, porque es así, es lo que tenemos que hacer, es seguir a Jesús y vivir como Jesús
e imitar a Jesús, entonces el servicio a otros es una gran parte de lo que hizo Jesús. Muy bien. Pastor, Así puede es. que sea también que Sí. caigamos en la conformidad, según nosotros estamos bien y no nos analizamos a nosotros mismos. Y con cualquier cosa que hagamos, ya creemos que estamos ganándonos el cielo, se puede decir. Y Sí. no estamos trabajando como Dios manda. Claro. Sí, una de las cosas que sucede, ya que Javier menciona esto de conformarnos a nosotros mismos, es que a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, madurando en la fe en Cristo, que la vida de Cristo se va manifestando en nosotros, enseñándonos, motivándonos, viendo que nos ha llamado, que debemos ser el ejemplo, todas estas cosas, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, y lo que empieza a pasar es que empezamos a ver necesidades, ¿sí? Empezamos a sentir como inquietud, empezamos a estar como incómodos con nosotros mismos. Entonces empezamos a tener deseos de hacer, de servir, y ahí es donde se puede despertar un llamado particular que el Señor nos da, ¿sí? Esto va a pasar. Fíjense que es algo que cuando viene alguien a tu casa, tú lo quieres atender bien, tú quieres que esa persona esté bien, se sienta, si hay una revista arriba del sillón, tú la sacas, le ofreces café, hace calor, necesitas que te abra la ventana, le empiezas a ofrecer, empiezas a atender, a servir a esa persona. Pero ese estado en el que tú estás, no estás cómodo, no estás bien. Estás contento porque viene un invitado, pero te estás molestando a ti mismo. Entonces estás en un estado de, ¿cómo hago para que esta persona esté confortable, se sienta cómodo en mi casa? Y eso requiere un trabajo, y eso genera en ti una incomodidad. Esa incomodidad te mueve a servir, a atender. Por eso el siervo no es una persona que está saltando, diciendo aleluya, y todo contento y todo feliz, viva la pepa y viva la pachanga. Está medio incómodo y está medio, hasta como dice, hasta medio llorando, porque también ve las necesidades que no puede suplir y se pone a llorar. O sea, no la está pasando muy bien, ¿se entiende? El siervo está... Y cuanto más está en las cosas del Señor, más carga tiene, más peso tiene, y es probable que se cargue demasiado y diga, Señor, ayúdame porque esto es demasiado para mí. Porque, es más, empieza, la luz que el Señor le da, empieza a ver todas las cosas que tiene que mejorar, y todo eso al principio lo abruma. Es como que llegas a una casa, está toda rota, las paredes sin pintar, todas rajaduras, y tú eres una persona que sabe lo que es tener una casa bien, empiezas a mirar y ves todas las rajaduras, ves toda la suciedad, todo eso, y te empiezas a sentir incómodo, y dices, hay un montón de cosas para hacer. Entonces el siervo es una persona que tiene carga, que tiene peso, que tiene iniciativa porque ve la necesidad, pero al ver la necesidad no se siente muy bien, hasta que no está satisfecha la necesidad. ¿Entiendes? Ahora el que hace todo bien, el que la pasa bárbaro, está como en un jardín de infantes, todos colores, lucecitas. Hay un pasaje que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero vendrá a recogerla con regocijo. ¿Se entiende? Pero esto es natural, hermanos. Esto es algo que nos llama a nosotros. Queremos nosotros
ir hacia una vida, el punto 4, queremos ir hacia avanzar hacia una vida plena de satisfacción, comencemos a servir, comencemos a, sí Señor, quiero ser un siervo, quiero servirte, quiero servir a otros, quiero que tú me uses en algún talento, una capacidad, un llamado que tú me has dado, un don, el don que me has dado. Y comienza por ahí, comienza a involucrarte en cualquier cosa que puedas hacer, pequeña, grande, con diligencia, ¿sí? Fíjense que Jesús, ahora vamos a ver en Juan 13, del 3 al 5, Juan 13, del 3 al 5, se lo voy a poner aquí. Juan 13, del 3 al 5. Dice, sabiendo, lo tienen ahí, lo leen. Juan 13, del 3 al 5. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y dijo, y se puso a dar un discurso y un montón de órdenes, ¿hizo eso? No. Versículo 4, dice, se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, se la amarró. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Ahí tienen otra versión más. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, fíjense, autoridad, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó el agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Bueno, es un pasaje muy conocido de lo que el Señor Jesús hizo en una forma muy práctica, que hizo el Señor Jesús, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Con lo que, esto es lo que yo les decía hace un rato, Él hizo algo tremendo. Lavar los pies de los discípulos, lavar los pies, era un servicio que hacían los esclavos, en la categoría de esclavos, en ese tiempo, en la sociedad judía, en la sociedad romana, habían distintos niveles de personas que hacían distintos tipos de servicios y habían una clase de servicios que daban ciertas personas que incluía lavarle los pies a las personas que... Se perdió la señal del GPS. Habían distintos tipos de servicios que sean los esclavos y el lavar los pies era lo más bajo, era lo más bajo. Entonces vamos a ver un poquito más en Juan 3, 14 y 16, lo que hace Jesús ahí. Vamos a verlo un poquito más. Vamos a meditar un poquito más ahí. Juan 13, 14 y 16. Dice, si pues yo el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Él dijo, así, esto es el liderazgo, el modelo de liderazgo que dio el Señor a sus discípulos, a los creyentes. El de estar completamente al servicio de todas las necesidades más básicas. Es un estado de humildad extremo. Entre paréntesis, ¿notan algo especial aquí? ¿A quién le lavó los pies entonces el Señor?
a los discípulos. Muy bien. ¿Y qué pueden notar de ahí, de los discípulos? Hay algo que está... Hay un detalle ahí, ¿no es cierto? ¿Quién estaba dentro de los discípulos? Pedro. No, Judas, es Judas. Estaba Judas. Judas. Ujú. Pedro no Judas. quería El que lo tenía que entregar, el que lo iba a entregar. El que lo iba a entregar. Pedro no quería que lo lavaran. Bien. Y uno se pone a pensar, Jesús podría haber dicho, o podría haber salteado a Judas, ¿no? Sabiendo lo que iba a hacer. Pero le lavó los pies, lo contó como uno de ellos. Lo sirvió aún sabiendo que era un hombre que tenía un corazón completamente contrario y opuesto a Dios. ¿Sí? Maravilloso ejemplo. Pastor, ahí cuando Sí. dice el siervo no es mayor que su señor, ¿no? Jesús está haciendo todo lo contrario ahí, ¿no? El líder está haciendo las cosas esenciales, ¿no? Le está enseñando todo eso, ¿no? Claro, Jesús estaba diciendo el siervo no es mayor que su señor, precisamente es como un juego de palabras, ¿no? Es como una expresión que los coloca en este nivel. Fíjense, le dice, yo el mayor hice algo que es, hice lo que hace el menor. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer lo que hago yo. O sea, no pueden hacer más que yo ni menos que yo. Ustedes tienen que hacer exactamente, porque yo soy, en todo caso, él es el mayor. Entonces él, como el mayor, se puso como ejemplo. Entonces confundió, incluso a Pedro lo confundió. Le digo, pero realmente no entiendo. Que tendría que lavarte los pies soy yo. Entonces, ahí Jesús le dice, tú lo vas a entender después, en la forma como los creyentes iban a ser caracterizados en la humanidad, en el mundo, son por ser personas que están dispuestas a servir por amor incondicionalmente a los demás, no importando la posición, la jerarquía, o lo que sea que tenga la persona. ¿Sí? Esto impacta y esto así debe ser. Amén. Amén. Dispuestos a servir, hermanos. Amén. A los hermanos. El ejemplo de lavar los pies es un ejemplo para decir la condición más baja. ¿Sí? La condición más baja del esclavo, más bajo. ¿Sí? Dice, en aquellos días lavar los pies era... espera que hay alguien que me está haciendo mucho ruido y no me deja... Pastor. Sí. Espérame, José, a ver un poquito. Que se te prende, se te apaga el micrófono. Bueno, dice, en aquellos días lavar los pies era un trabajo de los siervos y no de las personas importantes. Vamos a ver Filipenses 2, del 5 al 8. Fíjense lo que dice aquí. Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Alcanzan a ver Filipenses 2, del 5 al 8? ¿Lo tienen ahí? Tenemos Juan. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjense lo que dice, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo, el que dice, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ahí está hablando, siendo igual a Dios, forma de Dios, se hizo hombre. Él comenzó un proceso de humillación para salvarte a ti. Entonces dice, este mismo sentir lo tienes que tener tú. Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que estar en tu vida hacia los demás, hacia el hermano. ¿Sí? Esto es el llamado que el apóstol hace a la iglesia. Les está retando, los está llamando a decir, hay muchísimas personas que están esperando ser atendidas, esperando recibir o mensaje de salvación o un tipo de servicio, algo que realmente los saque de donde están. Y para eso tienes que humillarte, para eso tienes que negarte a ti mismo. Eso lo hizo el Señor. Este es el llamado que el Señor hace. Vamos a seguir viendo. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué nos decía? A ver. ¿Qué actitud debemos imitar según Filipenses? ¿Cuál sería la actitud que debemos imitar según Filipenses? Punto 7. Humillarnos. ¿Sí? Humillarnos para servir a otros. Pastor. Sí. Permiso. Lo que pasa es que yo estoy en movimiento, estaba en un carro, después me subieron en un ascensor, me llamaron. Perdón, pero bueno, quería decir nomás algo que me llamó mucho la atención, que Jesús, siendo el jefe de los jefes, digamos, estaba mostrándonos que cómo se humilló, la humildad, perdón, de lavarle los pies, que no hay nadie más grande. Sí. Eso nomás quería contar. La humildad. Claro, sí. Y él lo hizo como ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, para que hagamos lo mismo. ¿Sí? Él lo hizo, dice, ejemplo os he dado. O sea, lo que les estaba diciendo, ustedes tienen que hacer lo mismo que yo. No solo para que lo admiremos, sino para ver cómo nos comportamos, cómo nos movemos. Porque también lo podemos admirar y decir, qué bárbaro. Jesús es lo máximo. Sí, es lo máximo. ¿Y tú? Ah, bueno, no, te quiero dar la noticia de que tienes que ir en ese camino. Y nosotros decimos, bueno, pero no, eso falta, eso para cierta gente. Yo tengo una vida tranquila, mi vida, bueno, te vas a ir al infierno, hermano. No es que te vas a ir al infierno, a ver, no quiero que se me entienda mal. Vas a vivir un infierno. Así, de simple. O sea, cuando Jesús dice, ustedes hagan esto, es porque si tú tomas una decisión contraria a eso, te va a ir mal en la vida, te va a ir mal. No le busques la vuelta, pero vas a fracasar en todo lo que hagas. Eso es lo que Jesús no le lavó los pies y le dijo, bueno, muchachos, miren, esto es un buen ejemplo que les doy, traten de hacerlo en la medida, fíjense si pueden, porque bueno, ustedes van a conseguir cosas si lo hacen, pero traten, fíjense. No, Jesús le digo, si ustedes no hacen esto que estoy haciendo yo ahora, y no se humillan de la manera como yo me humillo, ustedes van a fracasar, van a ser unos pobres fracasados, así nomás. Y todo lo que hacen será inútil. Para nada va a servir. Mamá querida, yo no quiero eso. Yo quiero ser un siervo. Y esforzarme a ser un siervo como Cristo. Y me falta mucho todavía, pero ahí voy. Porque si no, mi vida no sirve para nada. No vale de nada. No hay diversión, no hay alegría, no hay disfrutar de nada. Nos vamos todos los caños. Pastor, Sí.
Una pregunta. La Madre Teresa de Calcuta, usted conoció su vida, ¿no? Cómo ella se entregó y Sí. servía. Yo no sé ella si era cristiana, yo creo, ¿no? La verdad, sinceramente, no sabría decirte si la Madre Teresa de Calcuta era cristiana. Hay alguien que está haciendo un ruido. Espérenme un segundito porque tenemos este problema. Espérenme un segundito, hermanito. Bueno, ahí se apagó. La Madre Teresa de Calcuta era una persona que hacía mucho servicio a la humanidad. Pero decir si era cristiana o no, uno podría decir por la forma con el corazón que ella lo hacía, es probable que sí, por el testimonio que estaba dando, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que también una persona puede hacer un servicio humano porque pone fe en lo que hace y no en la obra de Cristo. Y ahí empezamos con un problema en cuanto a qué es lo que la persona tiene que creer. Dios, no vamos al cielo ni somos salvos porque servimos a los demás. Somos salvos por la obra y la gracia de Cristo. Nuestro servicio, dice Pablo, que si aún yo en servicio a los demás llego a poner mi cuerpo y a ponerlo en sacrificio y a quemarlo, sin amor no soy nada. Y el amor es la salvación que Dios da a las personas. Entonces, es probable que sí puede ser que sea salva, yo pienso que podría ser, pero también puede ser que sea una persona que tuviera una pasión por servir a los demás, pero no haya creído en la obra de Jesucristo para su salvación, sino que creyó que iba a ser salva por las obras que hizo. Y quizás no entendió, o puede ser que no haya creído en Jesucristo como entendiendo el mensaje de redención. Eso Igual no que lo Gandhi, sé. pastor. Claro, Igual que Gandhi. lo que sucede es lo siguiente. Que Gandhi, por ejemplo, cuando las personas que no conocen al Señor sirven a otros, están haciendo algo bueno. O sea, están obedeciendo a Dios quizás sin conocerlo. Están quizás haciendo una obra buena quizás con una motivación equivocada. Quizás para ganar el cielo, quizás para evitar el infierno. Sabemos las motivaciones que tienen, pero en definitiva, cuando están sirviendo a otros, por el hecho de estar haciendo algo bueno, de alguna manera siento que el Señor, esto es algo personal que yo pienso que estás jugando las reglas de juego que el Señor estableció. ¿Por qué? Porque el Señor me da una cantidad de principios de vida que si yo los obedezco, voy a tener buenos resultados. Es más, me voy a sentir bien, aunque no conozca al Señor. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo las reglas, las normas que Dios puso para que los seres humanos vivan en la tierra. ¿Se entiende? Entonces hay personas que hacen el bien, hay personas que sirven y hacen cosas buenas. Y Dios ama las buenas obras y las cosas buenas son buenas obras. Lo que no hay que confundir que esas obras sean buenas para la salvación. Porque la salvación es algo que pertenece a Dios y nosotros podemos juzgar muy superficialmente, podemos saber, bueno, esta persona por los frutos parece cristiano, pero en el fondo nunca lo vamos a saber, porque es algo que forma parte de la vida, intimidad con el Señor. ¿Sí? Así es. Pastor, esto que estaba hablando usted ahorita mismo de la vida, todos somos creyentes, todos somos salvos porque hemos creído en el Señor, pero tenemos un encuentro personal con Él
y de acuerdo a las aguas profundas que nos metamos a más adentro, eso el Señor nos está bendiciendo de esa manera y nosotros estamos sirviendo porque estamos más empalpados en Él. Cada uno tiene algo de encuentro personal a ese nivel. O sea, que entre más uno se meta profundo en las aguas, el Señor le va revelando más cosas a uno. Claro. Y ahí es donde nace de uno mismo a hacer cosas que antes no quería hacer. Sí, exacto. Bueno, es así. La intimidad con Dios nos va haciendo crecer y en ese crecimiento vamos aprendiendo muchas cosas. Y bueno, de hecho Pedro, lo vemos que él se resistió a hacer lo que el Señor le decía, que era porque conocía al Señor, creía en el Señor, pero era inmaduro. Nosotros vemos, por ejemplo, Pedro, que tenía actitudes inmaduras. Esto pasa con nuestras vidas. Nosotros tenemos actitudes inmaduras, egoístas, porque estamos muy lejos de ser perfectos y estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Estamos en el proceso de santificación. Pero a la medida que vayamos creciendo en santificación, lo que nos vamos encontrando es que vamos a ir viendo cosas que nos parecían que eran de una manera, pero que en la palabra de Dios nos muestran que son de otra. ¿Sí? Como por ejemplo, cuando estamos hablando, nos enfrentamos al amor, al servicio, unos con otros, al servir. Esto son cosas nuevas, son cosas que estamos escuchando, que estamos aprendiendo, y bueno, nos pone en una crisis, en un conflicto a veces. Entonces, ninguno de nosotros estamos sirviendo a los hermanos en una forma perfecta, pero estamos aprendiendo a hacerlo. Estamos motivados en hacerlo. Queremos seguir en ese camino. ¿Se entiende? Por eso tenemos ahí la palabra que siempre nos está marcando bien fuerte lo que Dios quiere. Fíjense, vamos a leer Filipenses y vamos a terminar porque después vienen varios pasajes más, pero no quiero que se haga muy largo. Filipenses, ¿qué dije? Filipenses, bueno, ahí lo vamos a ver. Filipenses 2, 5, 8, lo leímos. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es tremendo esto. Aquí está dando un tema aquí nos está hablando de estimando a los demás como superiores al mismo, no mirando, estimando a los demás como superiores al mismo, está diciendo las necesidades, lo que vimos recién, las necesidades del otro son mayores que las mías. Y no mirando lo mío, sino por lo de los otros. Hermanos, fíjense esto. Ustedes decidieron estar aquí en este estudio, aprender la palabra, ¿verdad? Todo esto que tú estás recibiendo ahora es para que tú no solo que lo apliques a tu vida, sino para que tú puedas servir a otros, ¿sí? Entonces, estos momentos que estamos aprendiendo, uno lo toma bueno, pero todo esto es para que yo pueda servir a otros. Si yo no vengo al estudio, si yo no porque no tengo ganas, porque tengo sueño, porque estoy ocupado, porque estoy haciendo otra cosa más importante, estoy pensando en mí y no estoy pensando en cómo esto va a afectar el servicio a otros, ¿sí? ¿Cómo va a afectar mi decisión, lo que yo hago, en función de otros? Y esto es algo que ahora quiero hablar un poquito más acerca de esto. Fíjense, la palabra lo que nos está diciendo, a ustedes no tienen que mirar por lo que les conviene a ustedes, sino que tienen que mirar por lo que es de los otros también.
Y cuando eso pasa, hacemos eso, se solucionan los dos problemas, el problema tuyo y el del otro. Pero cuando tú miras tu ombligo se pudre y se pudre el ombligo del otro y terminan los dos podridos. Por eso que hay tanto olor a podrido. Hacemos completamente al revés. Cuando yo estoy mirándome a mí mismo, yo debo mirarme a mí mismo y mejorar yo porque tengo que pensar en el prójimo. Porque si no, no funciona. Entonces aquí en la palabra de Dios dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, estimando dice, no hagan las cosas por envidia, por contienda, vanagloria, por querer saber más, sino con humildad, porque en definitiva la persona que se va a beneficiar y el que va a recibir bendiciones es el prójimo. ¿Se entiende, hermanos? Amén, pastor, sí. Esperen que en cada borough hay una oficina, puede ir a la oficina en cada borough. En cada condado hay una oficina. Javier, ¿puedes poner en mute tu micrófono? No sé, se me fue Javier. Bien. Entonces, seguimos. Servir con humildad, estimando a cada uno como superiores al mismo. Dice Filipenses, nos explica cómo servir. ¿Qué hace un siervo? Estima a los demás como superiores a sí mismo. Y no mira por lo suyo propio, sino que estima a los demás como superiores a sí mismo. Estos son los dos puntos que habíamos visto. Vamos a ver la próxima clase más pasajes que hablan en cuanto al servicio. Pero quiero darles cerrar un poquito esta parte del estudio, aunque lo vamos a seguir la próxima semana, diciéndoles, hermanos, que todo lo que hemos estado viendo en cuanto a lo que es el servirnos unos a otros, ministrarnos unos a otros, motivarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros. Dios coloca su iglesia como un cuerpo para que tú y yo, nosotros, de ese cuerpo recibamos dirección, palabra, oración, ánimo, corrección. Y Dios utiliza el ministerio de los hermanos para guiar, y orientar tu vida a que tomes decisiones que vayan en línea con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Ahora, fíjense que esto es lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es usado por Dios para guiar tu vida, como un instrumento en donde Dios comunica su verdad a ti y a mí, y esa verdad nos puede reorientar, nos puede corregir, nos puede guiar, puede llevar por el camino que Él nos ha trazado para nosotros, ¿sí? Que Él ha preparado para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios usa? Usa, en primer lugar, vamos a decir así, el pastor, los pastores, los líderes, los ancianos, los maestros. Hay un cuerpo de liderazgo que tienen que ser calificados no por los que más saben ni los más inteligentes, o sea, los que tienen más orgullo, al contrario, los que son más humildes y los que han probado de que están dispuestos a lavar los pies, esos son los que están allí, en el liderazgo de la iglesia. Y la iglesia como cuerpo tiene un cuerpo de liderazgo y tiene un cuerpo de hermanos y de creyentes que tienen que estar en comunión unos con otros y ministrarse unos a otros, de tal manera
que permita que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para guiarnos a tomar decisiones correctas. Ahora, esto que estoy diciendo es un principio tan simple y tan básico y tan bíblico, pero es lo que menos se ve en general en las iglesias y en los creyentes. Es lo que menos se ve. Por lo general, las personas toman decisiones que pueden ser importantes para sus vidas, que pueden ser cambiar sus vidas para bien o para mal. Viven sus vidas independientemente, sin dar cuenta a nadie, sin explicar nada, sin preguntar nada, sin consultar nada. No piensan, o sea, toman un principio que está en la Biblia de cada uno. El Señor me va a guiar, pero no, el pastor, nadie tiene que saber nada, es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Tomo decisiones personales. Me pongo de novio cuando quiero, con quien quiero y donde quiero. Rompo una relación con un hombre, con una mujer, con una persona, cuando quiero, como quiero y con quien quiero. Cambio de trabajo cuando quiero, con quien quiero y donde quiero. Me mudo cuando se me da la gana. Vivo, hago esto, pongo un negocio cuando quiero, como quiero y donde quiero. Me voy para allá, vuelvo para acá, vendo esto, saco esto. Me separo, no me separo, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, decido congregarme, no me congrego. Vivimos haciendo cosas que asumimos que están bien y decimos, bueno, el Señor me guiará. Estoy orando. Y pensamos que el Señor va a venir en una nube y te va a hablar de una forma especial. Y el Señor no te habla ni te va a hablar nunca porque Él usa un camino para guiarte. Su palabra, la oración, pero la iglesia. Cuando Dios te introduce en la iglesia, te introduce para que tú tengas rendición de cuentas con los hermanos, con los líderes. Porque los líderes están para servir y para ayudarte, para orientarte en lo que Dios quiere para tu vida. Y eso los creyentes no lo creen, Es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. Eso de la iglesia, eso es para escuchar un lindo sermón, para ir a hacer algún ministerio los domingos, pero es mi vida. Yo tomo decisiones y después cuando yo decido hacer las cosas le aviso al pastor, a la iglesia, a un hermano espiritual, le aviso que ya le comunico. Y cuando nos manejamos de esa manera sin entender lo que significa el cuerpo de Cristo como ministerio en la vida de las personas, nos manejamos independientemente, sufrimos y sufrimos y sufrimos golpes y golpes y golpes, y no sé hasta cuándo vamos a seguir sufriendo golpes, pero no vamos a conseguir nada. El Señor nos habla a través de la palabra, nos habla a través de su iglesia, nos habla a través de los hermanos, nos habla a través de los líderes. Están para eso. Estamos para eso, para ayudarte a que tomes sabias decisiones y busques la voluntad de Dios. No estamos para decidirte qué par de zapatos te vas a poner, o si vas a tomar café o no, o para controlar tu vida. Pero sí estamos para que cuando tomes una decisión que va a ser clave en tu vida, que puede cambiar tu vida para bien o para mal, lo puedas someter a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y es el Espíritu Santo el que obra ahí, y para tu bien es el que quiere orientarte, guiarte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros decimos, pero la iglesia no, el pastor no me gusta, el pastor no sabe mucho. Sí, es pastor, pero no sabe mucho.
a mí me gusta el pastor Rogelio Mancaflete, ese sí que sabe. Bueno, pero escúchame, Rogelio Mancaflete no es el hombre que Dios puso en tu vida, entonces Dios no te puede hablar por medio de él, pero él puso un pastor en tu vida. Y a él, y te guste o no te guste, a él tiene que obedecer porque es la persona que Dios puso. Dios puso en mi vida el pastor David Smith. Y yo le obedezco a Dios y sigo su palabra. Y cuando tengo que tomar una decisión, y por más que me hable bonito, me hable feo, no me guste y no le entienda, hable inglés, yo voy a ir con él y él me va a tener que atender porque si no le rompo la puerta, porque es el hombre que Dios puso para mi vida y lo voy a respetar. No voy a ir a hablar a Charles Stanley, a ningún otro pastor, por más inteligente que me parezca. Es el hombre que Dios puso en mi vida y yo tengo que dar cuenta a él por mi bien. Ahora, si yo quiero mi mal, entonces yo voy a hacer lo que creo que me parece que debe ser lo correcto. Y yo, hermanos, personalmente, he tomado decisiones en mi vida donde he decidido hacer cosas y sin consultar a nadie. ¿Por qué? Porque soy pastor. Perejil en maceta, huevo frito en la cabeza. Eso no es así. Tomas decisiones que piensas que te va a ir bien sin consultar a la iglesia, sin consultar a los hombres y mujeres que Dios puso. ¿No piensas que Dios va a hablar a través de ellos? No. Entonces, haz lo que te parezca. Sí. Y ahí vas. Y lo peor que te puede pasar es que cuando vayas por ese camino te vaya bien. Fíjate lo que puede pasar. A mí, gracias a Dios, me fue re mal. Y gracias a Dios, porque, digo, acá me dio cuenta. Pero si me hubiera ido bien, yo estaría en pecado, pero con éxito. Fíjate qué tremendo. Cuando Jonás se quiso ir de la voluntad de Dios, el diablo le presentó un barquito para que se vaya y se tome el barco, ahí nomás. Y pensamos que el éxito que tenemos en nuestra vida es porque es la voluntad de Dios, pero no obedecemos los principios de Dios. Desconsideramos a la iglesia, desconsideramos los hermanos, desconsideramos los ministerios, desconsideramos la voz de Dios a través de los pastores, desconsideramos todo eso, nos pastoreamos nosotros mismos. Y el pueblo de Israel sufrió muchísimo eso, y si ustedes leen Ezequiel, Jeremías, sobre todo el libro de Ezequiel, se te paran los pelos de leer lo que Dios habla a través de los profetas, cuando Dios les dice, ustedes menospreciaron la palabra, menospreciaron a los profetas, menospreciaron el consejo, menospreciaron. Y saben que, bueno, yo lo tenía ahí anotado, hay un pasaje donde habla Isaías, Proverbios, y dice, ustedes menospreciaron el consejo, menospreciaron la enseñanza, hicieron las cosas como a ustedes les parecía lógico, no consideraron. El Señor dice, yo me burlaré de ustedes y cuando venga la calamidad no los voy a oír. Está en Proverbios capítulo 2. Y eso es lo que hacemos, hermanos. Pensamos que la iglesia y el cuerpo de Cristo es nada más que un lugar donde ciertas cositas yo puedo decir, ciertas cositas no, pero nos estamos llamados a dar cuenta unos con otros. No estamos llamados a ejercer señorío sobre los hermanos, a tener control y dominio sobre las decisiones de las personas. Pero sí, cuando yo estoy por tomar una decisión, ya sea empezar una relación, terminar una relación, qué hacer con mi hijo, qué no hacer, dónde voy, qué decisión tomar, cómo va a afectar esto a mi vida, yo tengo al Señor que me va a guiar. Ahora, no me va a llevar a un monte, así como Moisés, a hablarme solo a mí, bajo una nube, con una zarza ardiendo. Puede ser que lo haga. Pero Dios puso su cuerpo.
Dios puso su iglesia. Dios dotó de dones a hombres y mujeres. Y a través de ellos, Dios te va a hablar. Termino diciendo algo. Mucha gente viene, en estos años de pastorado, mucha gente ha venido a decirme, tengo que hablar con usted, pastor, porque tengo un problema en mi iglesia, bla, 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 bla. Y yo le digo, ¿hablaste con tu pastor? ¿Qué pasó? ¿Está mal el hombre? ¿Tiene problemas mentales? No, pero no. Yo le digo, mira, si quieres hacer las cosas bien, esa persona que no te gusta, que arruga las nariz, ese es el hombre de Dios. Escúchalo. Habla. Obedece a Dios. No te estoy diciendo que te guste o no te guste, estoy diciendo, obedece el principio. Dios te colocó en una iglesia y no es casualidad, es el lugar que Dios te puso. Yo digo esto, hermanos, y la gente no le gusta un pepino. Me he encontrado con personas que me dicen, pastor, usted predica tan lindo, pero a mí el otro pastor no me gusta cómo me predica. Yo digo, una vez le dije a una hermana, no es ninguna de ustedes, le dije, cuando a usted no le llega el mensaje del pastor y el pastor está hablando la palabra de Dios y a usted no le llega, el problema es que probablemente su corazón está podrido. No es el problema de la palabra, es el problema del corazón. Cuando un mensaje de la palabra de Dios no llega, es probable que la persona que esté ahí hablando no esté hablando la Biblia, pero cuando está hablando la palabra de Dios y el mensaje no te está llegando, es porque tienes un problema en el corazón. Hay un problema en la tierra, no en la semilla. Y Dios nos habla a través de los hermanos, de los pastores, de los líderes. Y es por eso que los tenemos que ministrar y servir unos a otros. Porque necesitamos que el Señor nos guíe en nuestra vida. Necesitamos tomar decisiones que vayan en línea con lo que Dios... Termino diciendo esto, y esto de verdad, termino de acá. Nosotros no tenemos la palabra verdadera, como dicen, tenemos la luz, no. Nosotros quizás a veces no sabemos qué decir, no sabemos la respuesta exacta, pero te vamos a decir, bueno, pero el Señor nos va a guiar, vamos a orar. Ahora no te puedo dar un consejo preciso, me parece que puede ser esto, pero déjame consultar, vamos a consultar, vamos a orar, vamos a ver cómo Dios nos guía, a ver qué es lo que Dios quiere. Y hay veces que la palabra es directa y hay veces que no, a veces que lleva tiempo. Oremos. Pero les digo, hermanos, los que se han pastoreado solos, yo los he visto, los veo, las personas que deciden pastorearse a sí mismos, ¿saben lo que les pasa? Se caen en un precipicio, están todos quebrados. Pero los que no deciden pastorearse a sí mismos, están caminando en buenos pastos, en buenas aguas. ¿Ven? Bueno, hermanos, les dejé este último mensaje de exhortación para que lo meditemos. ¿Vamos a orar? Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Amén.